porque me habían salido muchas diapositivas, entonces se hace como un poquito cansona. Me habían salido más de 97, 98, hice como que un escarbadito ahí y eliminé algunas diapositivas que tampoco son muy buenas, porque la mayoría son de radiología convencional. Bueno, entonces, sistema óseo. Vamos a ver anatomía radiológica del hueso normal, que es importante para que ustedes sepan por qué y cómo se forma, por qué la imagen ósea se ve como se ve, la osificación, la maduración ósea, los métodos radiológicos y la semiología de lo que vamos a ver. Entonces, más o menos, pues, como que entrando en materia, esto sería lo que uno ve en una radiografía articular, que vamos a ver más que todo, pues, el eje axial, la columna vertebral y me voy a enfocar más en la parte, bueno, es genérica, pero en la parte articular, porque es que la columna todo no da para verlo de una vez. La sola columna se puede llevar uno o dos clases. Y en extremidades se lleva facilito otra clase. Y en articulaciones otras dos clases o tres clases. Y vemos toda la semiología. Es muy extensa, no es realmente para verlo en clases tan cortas. Esto debería ser como más, más horas. Cuando yo vi semiología radiológica, era una clase diaria, era bastante intensivo y durante un semestre completo. O sea que puedes imaginarte cuántas clases vi. Bien, veíamos 20 horas mensuales, en comparación acá que son 12 horas magistrales en el semestre. Claro que allá no veíamos, la práctica era muy poco porque eran rotaciones ligeras, solamente había radiología convencional. Entonces vimos cómo se hacía un colon, cómo se tomaba una placa, más que todo fueron clases magistrales. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo importante en saber la anatomía ósea? Por ejemplo, en el hombro, saber que está compuesto de la clavícula, que hace articulación con el acromión. Es importante ver la relación articular acromioclavicular. Hay que ver las formas del acromión, que es lo que han tratado conmigo. Yo les he explicado que son tres tipos de acromiones. El uno, que es el recto. El dos, cuando está un poquito angulado, como este, que se asoma esta puntica acá atrás o delante. Depende del lado donde se vea. Y el tres, cuando la angulación es tanta que se sobrepone a la cabeza humeral, es cuando se empiezan a presentar síntomas tempranos de la síndrome de manguito rotador, promedio entre los 3 y 5 años. ¿Qué fue? ¿Alguien habló? Bueno, entonces vemos también la cabeza del húmero, en su aspecto de la tuberosidad mayor y menor que queda por detrás, la parte articular con la fosa glenoidea de la escápula. Acá atrás vemos el acromión, la apófisis coronoide, que normalmente no se ve en esta proyección, se ve hacia atrás. Y la espina de la escápula que viene por acá atrás. Esta es la escápula. El espacio articular. Entonces estos espacios articulares son importantes en una articulación. Entonces los huesos largos, esto voy a seguir aquí porque más adelante se los voy a mostrar en diagrama. La función es el sistema osteoarticular. Entonces protege órganos, por ejemplo en el abdomen, la reja costal va a proteger básicamente o principalmente al hígado, al vaso y parcialmente a los riñones. Sirve de soporte a músculos y tejidos blandos en las extremidades, permiten la locomoción y la movilidad de los brazos. La homeostasis mineral, que consiste en el equilibrio entre el almacenamiento, fijación del calcio y el fósforo, que son importantes para producir la dinámica del movimiento muscular. Además, el sistema osteoarticular tiene una función primordial en nuestra vida, que es la hematopoiesis a nivel de la médula espinal. Anatomía radiológica, pues para poder valorar bien todo lo que es
el aparato esquelético y locomotriz, articular, siempre tenemos que tener mínimo 2 proyecciones. Y posteriormente, pues con la tomografía tenemos las proyecciones axiales. Pero una sola proyección nunca nos va a servir, siempre tenemos que estar viéndolo en varios planos. Hay que tener también en cuenta que a veces para algunas partes de la cabeza, que ya se lo vimos en ponemos cabeza y cuello, se toman las proyecciones anguladas. En el resto del esqueleto también se pueden tomar proyecciones oblicuas a nivel de las muñecas, de las manos, de los pies, de los tobillos, en las rodillas, proyecciones axiales. En los hombros se toman proyecciones también con neutro, en proyección lateral, en rotación interna, en rotación externa. Entonces, cada segmento puede tener unas proyecciones adicionales y unos estudios complementarios. Aquí tenemos el ejemplo de la funcionalidad de, del músculo con el hueso, tienen que estar relacionados muy íntimamente, por donde discurre el tendón largo del bíceps, acá el tendón corto, como se inserta en el aspecto infraespinoso, las dos haces del músculo, y acá la inserción a nivel del radio y del cúbito en el antebrazo. Entonces, si fallan estas inserciones, estas relaciones, también va a fallar la funcionalidad del músculo. Aquí está sirviendo la tróclea esta de la, de la cisura bicipital o de escotadura bicipital en la cabeza humeral, sirve de polea para impulsar el movimiento del brazo, así también con el codo. Todos los músculos que van a tener sus tendones, sus aponeurosis, el hueso, también cartílago, los ligamentos, los meniscos, vasos y nervios. Todo eso hace parte de este complejo locomotor. Entonces, el esqueleto apendicular vamos a tener compuestos en 2 segmentos. El superior, desde el hombro hasta los dedos, por el húmero, el brazo, cúbito y radio, carpo y las falanges, los metacarpos y las falanges. Lo mismo que en el miembro inferior, fémur, la tibia, peroné, tarso, los metatarsos y los dedos. El esqueleto axial, columna vertebral, cervical, dorsal, lumbar y sacro, costilla, los huesos pélvicos y la reja costal. El esqueleto cuenta 206 huesos. Unos tienen uno más, uno menos, pero ese es el promedio, 206 huesos. En la parte axial está distribuido, son 80, la cabeza 22, la caja torácica 25, con las costillas son 24 y el esternón. Columna vertebral, son 26 huesos, todos los largos, los huesecillos del oído y el oídes. Y en la pendicular tenemos los miembros inferiores 62 y los superiores 64, sin contar los huesos supernumerarios. Pero aquí vemos la parte del hueso. ¿De qué va a consistir básicamente? Cartílago articular. No es fácil de ver en la radiografía simple. Sí se puede observar tenuamente en la tomografía, pero se ve muy claramente en la resonancia magnética porque el cartílago tiene mayor cantidad de agua que el hueso. Entonces, en lo que es radiología vemos mejor hueso, lo que es resonancia se va a ver mucho mejor el cartílago articular, los meniscos y los ligamentos. Entonces tenemos metáfisis, la epífisis, la parte más extrema, por debajo del cartílago articular, la metáfisis, la diáfisis, que es la parte larga, donde se encuentra la mayor parte del hueso esponjoso, que es donde se produce la sangre, la parte hematopoyética del hueso. Entonces, el hueso compacto está la corteza, es un hueso que es más denso porque está compuesto de laminillas muy juntas que no permiten, que son poco porosas. La radiografía simple vamos a siempre a evaluarla en 2 proyecciones.
Lo ideal es que fuera en tres, pero en la convencional solamente nos da en dos. La digital nos permite mejorar la definición de los contornos, es lo que se está usando hoy en día. Ya la convencional o análoga prácticamente desapareció, pero todavía se ve en algunos lugares remotos. Y tenemos otra clasificación más esquemática de cómo se ve el hueso por dentro, la cavidad medular, donde está básicamente la sangre, donde se produce la sangre, muchas de las células, los hematocritos, los leucocitos, los linfocitos, plasmocitos, la mayor parte de ellos se produce en la médula ósea y se maduran en vasos, los que son de la línea blanca, y los de la línea roja se maduran aquí, hueso esponjoso. Entonces, el compacto, la cortical, mucho más fuerte, muy duro, es el que da verdadero soporte. Lo vemos cómo se ve, soporte esquemático, cómo entran los vasos nutricios que le dan la alimentación al hueso, como son los cortes. Tejido óseo a través del esponjoso, son laminillas gruesas que están separadas por trabéculas, tienen espacio pues, para que se pueda formar la hemoglobina y los agregados con un alto contenido de grasa en la esponjosa, mientras que el compacto son laminillas óseas muy finas, orientadas concéntricamente y no dejan espacio entre ellas. Entonces aquí no vamos a encontrar hueso. Se astilla cuando se está muy seco, muy envejecido, se puede astillar con facilidad por su contextura. Entonces repetimos aquí en un estudio convencional. Esta es la epífisis, en este caso de la tibia, en este caso del peroné y en este caso del fémur. Epífisis. Esta línea oscurita que va entre la epífisis y la metáfisis es la fisis o línea de crecimiento. Cuando esto se cierra por algún trauma, por alguna lesión inflamatoria, metastásica, cualquier cosa, hasta allí llega el crecimiento del hueso. Entonces, de que esto esté abierto, eso va a depender del crecimiento del hueso, de la fisis. Se cierra la fisis, hasta ahí llegó a crecer en todos los huesos. Que con esto se puede medir la edad ósea. Pues la diáfisis, pues, la parte más delgada, pero es la parte más fuerte del hueso. Pues, la epífisis, la parte próxima, la metáfisis, la diáfisis, estos son los canales de los huesos nutricios, de los vasos nutricios, y las trabéculas, aquí este es el apeto trabeculado del hueso. Entonces vemos la parte del tejido esponjoso. La densidad puede ser denso en los casos que hay esclerosis por fricción, por sobrepeso, por procesos inflamatorios de artritis o artrosis, se producen las zonas de esclerosis porque se afectan los puntos de apoyo, entonces se daña el cartílago articular. Aquí tenemos un genu valgo y el apoyo se ocurre sobre el espacio compartimental lateral. Se pierde el espacio, se daña el cartílago articular, se forma una zona de osteitis que aumenta la densidad y ahí posteriormente se van a producir zonas de necrosis, que es lo que lleva a la artrosis. Lo mismo sucede de este lado, cuando ya aumenta la lesión, tiene la artrosis y después la anquilosis. Aquí en la columna vertebral podemos ver los osteofitos característicos cuando el paciente tiene sobrepeso o hace una función muy repetitiva de la columna, los cargadores de bultos, los campesinos que tienen que agacharse mucho, labrar la tierra y eso, terminan con unas columnas así, completamente dañadas, con fenómenos listésicos. Aquí hay una retrolistesis, grado 1, aquí tenemos una anterolistesis que va caminando para el grado 2, que posteriormente va a producir una fractura aquí en la pars articularis y se sigue corriendo más fácilmente la vértebra, se pierde el espacio articular, y entre estos son fenómenos que se llaman de espondiloartrosis. Cuando se va dañando el cartílago articular, aquí vemos una línea negra que quiere decir que hay gas a nivel del núcleo pulposo, entonces ya aquí hay una discopatía bien marcada, se lo puede decir no con seguridad porque ese disco se dañó. Aquí vemos otra línea negrita, eso es característica de la necrosis del núcleo pulposo. Entonces hay discopatías
en todos estos niveles. Aquí parece que está empezando una en el ecuador de 5. Estas son las zonas de esclerosis por la artrosis que se produce a nivel de las facetas articulares. Entonces aquí hay artrosis y aquí hay espondiloartrosis. Aquí hay listesis, que sería retrolistesis, y esto es anterolistesis porque está desplazándose hacia adelante. Y aquí discopatía. Aquí tenemos otra artrosis en esta rodilla, como se perdió prácticamente el espacio, y la rótula también me está mostrando alteración de su densidad, ya no se ve lisita, se ve esclerosada y se ve irregular. Entonces ya aquí se conforma una cosa que se llama condromalacia de la rótula por el desgaste óseo. Esto que se ve aquí es tejido blando, aumento de tejido blando, que es ocasionado por una distensión de la bursa perirrotuliana, o sea que tiene una bursitis asociada a este paciente, para que no se le vayan olvidando estos términos. Aquí osteopenia simplemente, no tengo una imagen clara de esta, pero osteopenia ya es cuando se ven estas disminuciones de densidad del hueso por falta de uso o por osteoporosis, ya por la edad. Todo lo contrario de la osteopenia o de la osteoporosis es la hiperdensidad. Hay patologías que son genéticas, como la osteopetrosis, se ve bien, pero dice osteopetrosis, el hueso brilla demasiado. Esto es congénito, fíjense que está asociado con una displasia de caderas, se fracturan con mucha facilidad porque a pesar de que hay mucho hueso, es un hueso muy, muy frágil, se astilla mucho porque todo es calcio y no hay trabéculas. Es como una construcción donde tú le pongas solamente cemento, pero no le pongas varilla. Se puede rajar, se fractura y se cae. No hay un soporte. Se fracturan fácilmente, termina siendo unos huesos de cristal. Aquí tenemos todo esto, osteopetrosis y la osteogénesis imperfecta son ejemplos de la hiperdensidad ósea. Aquí tenemos este otro aspecto, una anquilosis, donde se ha perdido el espacio articular por la inflamación crónica de las facetas articulares del carpo. Esto es característico de la artritis reumatoidea. Se pierde completamente los espacios articulares intercarpianos, carpometacarpianos, radiocarpianos, cúbitocarpianos, y se va formando una anquilosis. Anquilosis es la pérdida de la movilidad de la articulación. Fíjense lo normal como se ve, un paciente joven que apenas está consolidando su nucleosificación, pues está alrededor de los 12, 13 años, 14 años, dependiendo si el sexo, y en comparación con un paciente que la artropatía reumática prácticamente no tiene edad, se puede ver desde los 10 o 12, 15 años en adelante, más frecuente entre los 40 a 60 años, y es de origen autoinmune. Como que vimos ahora al rato, los osteofitos también altera la morfología del hueso. Y vemos los huesos normales, pues hay muchos huesos ahí que nos vamos a ver ahora. Bueno, un recorderis, el escafoides, semilunar, y vemos el piramidal y el pisiforme, el más chiquitico. Trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Eso se lo tienen que saber en ese orden, no se les olvide. Y agenesia, ¿qué quiere decir agenesia? La ausencia de formación de un órgano o de un hueso en este caso, porque estamos en hueso. A veces es completa o a veces es parcial. Aquí tenemos un ejemplo de la ausencia bilateral del peroné. Esto es un marcador de cromosopatía, se asocia con otras malformaciones y muchas veces el problema principal de estos niños que de pronto no tengan más órganos afectados es que al faltar el peroné, la tibia tiende a doblarse en su extremo distal, entonces se producen los pies valgos, los tobillos valgos, el pie se degenera mucho, no hay un buen desarrollo del hueso y muchas veces hay que amputarlo por eso. Hoy en día están haciendo cirugías reconstructivas, incluyendo elongación del hueso, y pueden poner una prótesis que les sirva de apoyo, una prótesis artificial, les sirve de peroné para que no se doble hacia allá, entonces le colocan un apoyo
para que no se tuerza. Hay muchas cosas que hoy en día se están haciendo. Entonces, esta es la ausencia del peroné, agenesia de peroné. A veces uno ve un esbozo o ve la ausencia del aporte proximal y ve el segmento distal. De todas maneras, al no haber el apoyo aquí en la metáfisis de la tibia, el tobillo se deforma y se extraña completamente. Y un niño que tiene distendida la cápsula articular aquí, pues está haciendo de pronto una artritis séptica, no se ve todavía el núcleo de osificación de la rótula. Esto es normal, aquí vemos la grasa de las bursas, aquí se perdió, entonces este es normal, este es anormal, no vemos la bursa supracondilia anterior, se ve la posterior, entonces estas opacidades hay que tenerlas en cuenta en las radiografías, tejidos blandos. La polidactilia es cuando hay huesos supernumerarios, esto es relativamente frecuente, a veces se asocian con otras malformaciones. A veces pueden ser también parciales o completas, un solo hueso, a veces está toda una falange completa o una parte de la falange, todo un dedo completo con sus tres segmentos o solamente una de las falanges. Y aquí hay ciertas malformaciones. Entonces, lo que hacen aquí, tienen que sacrificar un dedo, buscan ver cuál es el que es supernumerario, en este caso el supernumerario es este, o puede ser este, que está de más, y tienen que hacer una cirugía donde eh, tienen que rodar todo esto. Entonces, este está de más y este está de más, porque este es el dedo gordo, pues, que lo tienen que correr para acá, este lo desaparecen, eliminan esos espacios y recuperan el pie. Así deben ser las proyecciones de pie en AP, placa frontal, donde no se va a ver el tobillo, pero se deben ver las estructuras del tarso, el escafoides, este es el cuboides, la primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Los metatarsos, las falanges proximales, las medias y las distales. Y se toma la oblicua. Para ver espolón, que es muy frecuente hoy en día por el sobrepeso, hay que pedir la proyección lateral de calcáneo o lateral de pie para ver si hay calcificación de la fascia plantar. Según la orientación del eje, entonces los dedos pueden tener su eje normal, metacarpo y falange, pero podemos encontrar alteraciones a nivel de antebrazo con los huesos, los metacarpianos